Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy escritora y abogada. He publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, la Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en este canal mío de YouTube, donde he presentado pues varias obras mías, varios libros míos publicados ya, que podéis adquirir en estas plataformas que os he indicado antes. Y ahora pues bueno, he iniciado un ciclo de audiolibros que yo tenía inéditos sobre novela histórica y bueno, pues creo que está bastante bien, me gusta, disfruto con ello y ya he publicado pues en la corte de Alejandro VI, El conquistador del mundo, sobre Alejandro Magno, y El noble plebeyo, ya de la Edad Media, una de la Edad Antigua, otra de la Edad Media, y ahora estoy también con Regina, la princesa de la Reconquista, y El destino de Roma, que bueno, acabo de terminar hace poco. El tema de los audiolibros es un tema apasionante porque muchas personas, por cuestiones de trabajo, de tiempo, pues no pueden dedicarse a leer a veces libros extensos. Como os decía antes, por ejemplo, La corte de Alejandro VI, que yo la escribí hace algún tiempo. Si yo me hubiera dedicado ahora a volverla a escribir, pues a lo mejor me hubiera ocupado 600 páginas, con lo cual hubiera sido bastante denso y bastante fatigoso hasta para mí. Entonces, para trabajar dos veces, prefiero leer y es mucho más sencillo tanto para el lector como para los que escribimos. Es una técnica que es buena, que la estoy viendo además en numerosos escritores que están ya conocidos o no conocidos, pero que están dedicándose al tema del audiolibro, que además pues tiene mucho tirón y además parece ser que se vende muy bien. Entonces, lo que yo os quería decir es que voy a hacer, ya se me había pasado por la cabeza, el hacer una reseña de, para mí, uno de los libros que más me impresionó, lo he leído ya varias veces, como es este, El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Este escritor vale la pena leerlo, lamentablemente ya fallecido, y esta obra hizo otras como El péndulo de Foucault, pero realmente esta es la que ha tenido más éxito. Además fue llevada al cine, interpretada magistralmente, como siempre, por grandes actores como Sean Connery y otros que luego evidentemente pues llegaron al estrellato. En esta obra, que aunque es bastante extensa, es muy fácil de leer, se nos habla de el siglo XIV, un poco antes de la famosa peste negra que asoló Europa durante la Baja Edad Media. Y lo más importante aquí es cómo el autor, Umberto Eco, este catedrático, sabe plasmar esa sociedad feudal dividida en clases sociales entre lo que era la aristocracia de la época. De hecho, el discípulo de Guillermo de Baskerville, que es uno de los protagonistas principales, es el hijo de un gran señor, de un barón, y este le había destinado a la iglesia, porque bueno, en las grandes casas aristocráticas de la época se destinaban a los hijos a la milicia o a la iglesia, y este es el caso de Axo, ¿no? Que Axo es el discípulo de Guillermo de Baskerville y es el que nos empieza a narrar la historia. Luego es una historia muy bien trabajada, es una novela histórica en la cual pues habla de la lucha entre los güelfos y los gibelinos, los partidarios del papa, del emperador, esas luchas que había porque los papas entonces tenían un gran poder y bueno, luchaban lo que era el poder terrenal con el poder espiritual, y el papa pues quería detentar pues todo tipo de poder, ¿no? No solamente espiritual, sino también terrenal y económico.
Entonces es, como digo, fantástica esa descripción detallada que nos hace a través de los ojos de un discípulo, de un monje, pues lo que va ocurriendo en esa asamblea. En realidad, en una abadía se reúnen dos facciones, los dominicos y los franciscanos, para discutir el famoso capítulo de Perusa que enfrentó a la Iglesia con el papado por el tema de la pobreza de Cristo. Si, bueno, la Iglesia debía tener riquezas, porque en aquellos tiempos era ya un lujo escandaloso, se había llegado a pues a una situación en que la Iglesia no tenía nada que ver ya con con el mensaje de Jesucristo, de que debían ser pobres, de que no debían tener nada los que se dedicaban a la Iglesia, y sin embargo había estos grandes señores, los papas, los cardenales y los príncipes de la Iglesia, que eran de todo menos pobres. Entonces también lo que me ha llamado la atención y me encantó, porque conozco un poquito el latín, era que hay frases en latín que las he podido de alguna manera entender, y recomiendo este libro porque la verdad es que se aprende muchísimo. Los grandes autores es lo que tienen, que aprendes, y luego porque es como una ventana a la historia que evidentemente pues no podríamos de alguna manera tener si no es a través de, bueno, pues de estas grandes plumas, o bien a través de las películas, ¿no? La televisión es lo que hace que podamos vivir esas épocas que evidentemente pues nosotros ya no podemos, pues porque cada uno es hijo de su tiempo. Y aquí nos encanta la historia, que nos gusta la historia, pues es un placer leer a estos grandes autores que, como en el caso de Umberto Eco, pues evidentemente pues ha tenido un gran éxito. Es curiosa la vida de este autor, que en un principio, como les ha pasado a muchos, ¿no? Él publicó esta obra que no tuvo mucho éxito, pasó casi desapercibida, y sin embargo después fue descubierta, como suele ocurrir, como le pasó a Gabriel García Márquez y otros grandes autores. Fue descubierta y a partir de aquí empezó a tener un éxito exagerado, y después fue llevada al cine. Tengo que decir que es de las pocas novelas, como el caso de Ivanhoe, es de las pocas novelas que realmente son tan buenas la novela como la película. La película está muy bien hecha y, bueno, es una novela típica de la Edad Media, pero vista desde otro punto de vista. O sea, no solamente desde el punto de vista como Ivanhoe, la aristocracia, las gestas, los torneos, sino desde el punto de vista de, bueno, pues lo que era una abadía. Los monjes entonces detentaban el poder, digamos, de la lectura, aunque ya en esta época del siglo XIV ya habían universidades, pero normalmente pues la sabiduría, los libros, todo esto se custodiaban en los monasterios. Entonces, pues es necesario leer a estos autores porque aprendes muchísimo. Este autor también ha escrito El péndulo de Foucault y, bueno, otras obras, pero quizás esta es la más representativa de él. La Edad Media fue una época oscura, una época que surgía de la caída del Imperio Romano, en la que los reinos bárbaros se independizan de Roma, crean sus propios estados y se empiezan a expandir, sobre todo por la península ibérica. En el caso de España, pues los visigodos entran en nuestra península y empiezan pues a reinar, a partir quizás del rey Alarico, que se casa con la princesa Clara la Placidia, y después Ataulfo, que es casi nuestro primer rey, aunque algunos dicen Pelayo. Bueno, pues empieza lo que sería la monarquía en España y que ha durado hasta la fecha. Las grandes dinastías, porque entonces empieza luego ese reinado de los godos, los 33 reyes godos, que se estudiaban antiguamente en las escuelas y que empezaron con el rey prácticamente Alarico I, hasta que
finaliza, como todo el mundo sabe, con el infortunado rey Rodrigo en la batalla de Guadalete, cuando ya surge la invasión musulmana y entonces empieza ya la reconquista. Digo esto porque al final, cuando ya cae o cuando ya empieza la Edad Media, es cuando empieza una época que aquí también está todavía, reflejada, aunque ya es la Baja Edad Media, porque la Edad Media se dividió, que duró 1000 años, se dividió en dos partes. Una parte sería pues del siglo V, con la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XI, y a partir del siglo XI hasta el XV, que es cuando cae Constantinopla, en 1453, aunque algunos historiadores nos dicen de 1453-1474, en esa fecha es cuando ya podemos decir que murió la Edad Media y empieza el Renacimiento en Europa. Esta Edad Media larga, oscura, una edad en la que había mucho fanatismo, la religión lo era todo, la Iglesia tenía un poder inmenso, que aquí se refleja muy bien el libro de El nombre de la rosa, y después también pues describir la vida de los campesinos, una vida miserable, una vida horrible, porque la sociedad entonces estaba muy delimitada, muy marcada. En el feudalismo había, sobre todo en la Alta Edad Media, había lo que eran los aristócratas, los grandes señores feudales, estaban en un castillo, el feudo, y había los siervos de la gleba, poco menos que esclavos, y después estaba pues la Iglesia. A partir de aquí, pues amos y esclavos, hasta que ya pues a finales del siglo XIV, a principios del siglo XV, empieza ya la burguesía, que es este estado medio entre el pueblo y los aristócratas, y que pues gentilhombre, ¿no? Van a empezar a tener un poder, y después empezarán a casarse con las hijas de los nobles, a prestarles oro, a prestar riqueza, empieza la banca, los judíos, empieza el librecambismo, empieza un florecer de las artes, se llama Renacimiento, el florecimiento, y por ejemplo aquí en España sería el reinado de los Reyes Católicos, que marca ya un antes y un después con lo que es el renacer a una nueva vida, ¿no? Que en definitiva es el Renacimiento, y cambia totalmente el panorama. Pero en la plena Edad Media, en la plena Edad Oscura, todo era misticismo. La Iglesia pues tenía que conservar la tradición, no se podía leer la Biblia. Empezó a salir la Inquisición a partir del siglo XII, con los albigenses, y luego ya en España pues la Santa Inquisición, que empieza un poco con los Reyes Católicos y empieza la quema, que si los brujos, qué tal, pero esto se va extendiendo, quiero decir, al principio tímidamente, pero después empieza a tener una fuerza tremenda hasta que el siglo XVIII ya termina con ello, felizmente, ¿no? Porque en realidad yo creo que estaban equivocados estas personas que se pensaban que quemando a la gente pues iban a limpiar un poco la sociedad, y luego pues el martirio que hicieron sufrir a muchas personas que leían la Biblia, o bien porque eran mujeres, entonces las consideraban brujas, porque aquella que se dedicaba a lo que ellos llamaban las artes mágicas, en realidad lo que hacían era estudiar las hierbas medicinales, que podríamos decir ahora, y por venganza, por esa ignorancia que había de todo, pues eran brujas, las quemaban. Había la confiscación de bienes, también a los judíos, que se utilizaba mucho esta técnica, ¿no?, para incautarse los bienes. Recordemos, por ejemplo, el rey Felipe el Hermoso de Francia, cuando acaba con los templarios y los quema, y lo único que quería era detentar esa riqueza, ese poder que habían adquirido los templarios. Empezaron a decir muchos infundios sobre ellos, que se dedicaban a adorar a Bahamut, el demonio, que si tenían relaciones homosexuales entre ellos, barbaridades, que todo era encaminado a hacerse con el dinero, con los tesoros que habían adquirido en Tierra Santa y en otros países árabes, y que evidentemente el rey Felipe el Hermoso pues lo codiciaba.
y haciendo una unión con el Papa, pues los destruyó. Los templarios desaparecieron y luego surgen unas órdenes como la de Calatrava y otras que en realidad vienen a ser como los herederos, ¿no?, de aquellos, pero ya no con aquella fuerza, no con aquella importancia, no con aquel poder que llegaron a detentar en España y en otro sitio los templarios. Aquí en España fuimos más suaves, de hecho algunos escaparon, se convirtieron en otra orden, la orden hospitalaria, la orden de otras instituciones, pero que bueno, que fue tremendo, ¿no?, el barrido y la limpieza. La Ilustración acabó un poco, o bastante, con estas ideas pues de misticismo. El rey, por ejemplo, tenía un poder absoluto, el Papa tenía un poder absoluto, y todos los demás tenían que, bueno, pues los fieles tenían que adorar completamente, tenían que someterse a la obediencia, no solamente al rey, sino también al Papa y a los señores feudales. Y bueno, de los señores feudales habían muchas clases. Habían duques, habían príncipes, habían reyes, habían barones, había marqueses. Es decir, que entre ellos también habían diferencias. Y bueno, pues como os decía, este libro refleja un poco esa sociedad que se regía por el principio teocrático, el poder proviene de Dios, y a partir de aquí, pues en muchas ocasiones había muchas tropelías, había el famoso derecho de pernada, que el señor pues tenía, me acuerdo del Señor de la Guerra, esa película fantástica de Charlton Heston, en la cual se habla de, bueno, pues de este derecho que tenía el señor a poder pasar una noche con la novia del pueblo. Él se enamora de ella, bueno, causan un revuelo, pero bueno, hay muchas películas como Ivanhoe que hablan de la Edad Media, pero no enfocadas como hizo Umberto Eco con El nombre de la rosa, ¿no?, con este libro magnífico que os aconsejo que lo leáis, porque la verdad es que pasaréis un buen rato y que no se hace en absoluto pesada pues la lectura. El nombre de la rosa, ¿por qué este título, no? Pues porque al final descubriremos quién era la rosa. La rosa era una chica de la cual Atso se enamora de ella y comete el pecado, evidentemente, de los monjes que no podían tener relaciones carnales. Luego, al final, lo que hacían era pues todo lo contrario. De hecho, en la novela se habla, ¿no?, de uno de los monjes que aparece asesinado y que tenía relaciones contra natura, es decir, relaciones homosexuales, porque les parecía, bueno, pues a lo mejor peor el tener relaciones con una mujer, quizás por lo de los hijos, que el tener relaciones entre ellos, ¿no? Y cometían un pecado, pues quizás mayor. El caso es que Atso es un personaje curioso y se enamora de esta chica que le llama la Rosa porque no sabe su nombre, y me ha parecido muy bonito, ¿no? El título es muy novedoso, muy original, El nombre de la rosa, porque todo el mundo piensa quién es la rosa. La rosa es la mujer, la rosa es lo inalcanzable, la rosa es esta chica hermosa que, bueno, la pobre pues se tiene que entregar a un cura que hay allí, que Remigio el cerillero, que no era muy guapo, pero bueno, le daba de comer porque pasaban hambre. Y por otro lado está la figura del inquisidor, ¿no? Este inquisidor cruel, este inquisidor que al final le matan, que lo único que buscaba era, bueno, pues ese fanatismo, ¿no?, de ahogar a todos aquellos que iban en contra de la santísima religión y tal, y bueno, coge a Salvatore, aquel ser deforme que tiene relaciones con ella, con la chica, y que le da también de comer, y bueno, pues porque ya aparece el gallo, ya aparece aquellas cosas raras, pues ya era brujería, ya estaba el diablo, ¿no? Ya estaba allí, bueno. Se habla también en la novela de la famosa secta de los Fraticelli. Los Fraticelli eran unas personas que, como los flagelantes, que entendieron muy mal lo que era la fe en Cristo, la fe, la religión, y bueno, había un fanatismo tremendo, y lo que hacían era
robar a los ricos para los pobres, aquello un poco como Robin Hood, pero es que los mataban, no les robaban, los mataban. Y querían incendiar todo, matar a todos. Bueno, una mala, digamos, impresión de lo que es realmente o lo de que debe ser la fe. Entonces, pues también magistralmente pues describe esta situación. Y luego cada uno de los monjes, que es muy curioso, pues como ellos van, de alguna manera, bueno, pues manifestando lo que ellos piensan, lo que ellos desean, lo que ellos son. A Linardo Dago Ferrata, que, bueno, en la película tengo que decir que no, prácticamente ni sale, y es un personaje muy importante, a mí me gustó, quizás de Guillermo de Vázquez, el que más me gustó porque es muy curioso, este centenario, pues casi loco, es el que luego les da la clave para poder entrar y tal bueno, no lo explico porque entonces no lo leeríais, pero el que descubre un poco toda la trama. La novela termina como tiene que terminar. Bueno, el autor es libre, como yo puedo terminar mis obras, pues él decidió de alguna manera terminar de esta forma, ¿no? El discípulo luego pues hace una retrospectiva y empieza a entender lo que realmente ocurrió en esa época, en la época en que le había formado su maestro, y ya alcanzamos al principio diciendo que ya era mayor, que se acuerda mucho de su maestro, que ya debería estar muerto. Y es curioso porque hace hincapié en el hecho de decir que Guillermo de Vázquez tenía 50 primaveras y por tanto ya era viejo. Es decir, en aquellas épocas, recordemos que no estamos ahora, bueno, pues una persona que tenía 50 años ya era considerada una vieja. Es decir, esto ahora nos daría risa, porque evidentemente una persona con 50 años todavía, pues, tiene una, no diría yo que es una persona jovencísima, pero hoy en día no es una persona mayor. Y bueno, pues describe un poco esto, ¿no? Que ya era un viejo, ya era una persona anciana, y eso sí destaca su grandísima sabiduría para descubrir una serie de misterios que ocurren en la abadía, que el abad dice que es obra del maligno y que a través de la muerte de sus monjes descubra Guillermo de Baskerville, que ha oído hablar de su gran sabiduría, descubra el porqué, bueno, pues qué ha ocurrido y qué ha pasado, ¿no? Y Guillermo de Baskerville pues va indagando, examinando las pistas y al final pues llega a la solución, a la conclusión, ¿no? Esto es un poquito la trama de la novela, ¿no? Esas muertes que ocurren en una abadía en la Edad Media, a finales ya o a principios del siglo XIV, en la Baja Edad Media, y el por qué ocurre a través de una serie de indagaciones y en medio de esas circunstancias también políticas que hay entre la lucha entre los güelfos y los gibelinos, cómo luchan los franciscanos contra los dominicos, el capítulo de Perusa que ya os he comentado, y efectivamente, bueno, pues lo hace de una manera fantástica. Recomiendo esta obra porque lo vais a pasar muy bien, vais a aprender mucho, aunque sepáis la historia, porque lo hace de una manera muy, muy, muy atractiva, es muy aditiva la lectura, y creo que de verdad vale la pena leer esta obra, El nombre de la rosa. Y espero que os guste la obra y sin más, pues nada, me despido.